Hola chicos, buenas tardes. Hoy les propongo que por un rato dejemos de lado a las bacterias para recordar las características de una célula eucariota. Esto es un tema que ustedes seguramente ya conocen. Lo único que quiero hacer yo es recordarles ciertos aspectos interesantes y por otro lado que piensen en las diferencias que existen entre una célula procariota y una célula eucariota. Esto tiene una importancia práctica realmente muy grande. Cuando más adelante estudiemos antibióticos, ustedes van a ver que la característica más importante que debería cumplir un antibiótico ideal es la toxicidad selectiva, es decir, que afecte a la célula bacteriana y no a la célula hospedadora, o sea, la célula nuestra, la célula animal. Para eso se tiene que tener muy en claro cuáles son las diferencias, es decir, la finalidad es encontrar sitios blanco, sitios diana, que estén presentes en una célula bacteriana y no en una célula eucariota, o por lo menos que si están sean lo suficientemente distintos como para cumplir con este tema de la toxicidad selectiva. Por eso digo, pongamos particular énfasis en ese tipo de cosas, sobre todo cuando ustedes lo estén estudiando. Bueno, una célula eucariota, como ustedes se acuerdan, en principio es de mayor tamaño que una bacteria, si bien, como siempre decimos, hay bacterias que son gigantes y podrían estar en un tamaño similar, pero en términos generales son más grandes y son más complejas, sobre todo porque tienen una gran cantidad de orgánulos rodeados de membrana, cosa que nunca va a ocurrir en una bacteria, y una región nuclear, es decir, un núcleo propiamente dicho rodeado de una membrana nuclear que tiene una infinidad de poros a través de los cuales se produce un intercambio entre el núcleo y el citoplasma. En el núcleo, por supuesto, está el ácido nucleico, el DNA, que en este caso está organizado en cromosomas. Recuerdan que las bacterias tienen un único cromosoma que está en forma de un DNA covalentemente cerrado y súper enrollado. En este caso, en el caso de la célula eucariota, ese ácido nucleico se va a replicar en el núcleo, se transcribe en el núcleo formando el mensajero y el mensajero sale del núcleo por esos poros y llega a los ribosomas. Esto es una diferencia. Esto también implica mayor pérdida, no pérdida de tiempo, pero mayor tiempo que le lleva a esa célula la duplicación. En el caso de la bacteria están todas en el mismo ámbito, en el citoplasma. Entonces es muy común que el mensajero todavía no se terminó de transcribir en su parte distal cuando ya la primer parte está a nivel de los ribosomas traduciéndose y formando la proteína. Esas cosas ocurren en las bacterias. ¿Se acuerdan que en una de las primeras clases hablábamos de la alta velocidad de crecimiento que tienen las bacterias? Y yo les decía, una de las razones es la excelente relación superficie-volumen que tienen, con lo cual ingresan nutrientes más efectivamente y más rápido a la célula. Pero otra razón es esta, el hecho de que, primero, la cantidad de material genético es menor. En el caso de una célula eucariota, tiene regiones que son codificantes y otras regiones que no son codificantes, como los intrones. Entonces el material genético realmente es mucho más abundante y esto también le lleva más tiempo. Por otro lado, la enorme cantidad de organelas rodeadas de membrana. Es decir, bueno, la membrana citoplasmática es prácticamente igual, no hay diferencia entre una membrana bacteriana y una, digamos, hay pequeños detalles que ya vamos a ver en su momento, pero les anticipo. Una célula bacteriana nunca tiene esteroles en las membranas, excepto los micoplasmas, que al no tener pared necesitan una estabilización con estas moléculas que son grandes y le dan una cierta rigidez. En cambio, las células eucariotas, por ejemplo, las animales, tenemos. Pero por lo demás son bastante similares. Las paredes celulares, bueno, la pared celular bacteriana es única, ese peptidoglicano del que hablábamos la otra clase es una estructura única en la naturaleza. Pero la célula eucariota también puede tener pared celular. Los vegetales de hecho la tienen, los hongos también, las algas también tienen pared celular. La célula animal no lo tiene. El núcleo, bien delimitado,
y en forma de cromosomas. Tienen nucleolos, las células eucariotas, que ustedes se acuerdan que es donde se sintetiza el RNA ribosómico. Tiene ribosomas, las bacterias también, porque obviamente que sintetizan proteínas, y después una gran cantidad de orgánulos rodeados de membrana, cosa que en la bacteria nunca van a encontrar. Este es el material genético, ustedes también lo saben eso. Hay un conflicto que tienen las células y es en un pequeño espacio como el núcleo poner una gran cantidad de material genético. Entonces esto lo resuelven con el superenrollamiento. Y acá juegan un papel muy importante estas proteínas básicas que son las histonas, que favorecen el empaquetamiento. Estas acá son las histonas, que favorecen el empaquetamiento y la formación del nucleosoma. Bueno, y finalmente se siguen enrollando hasta que dan lugar a los cromosomas. El número de cromosomas en una célula eucariota es muy variable. No es lo mismo el hombre que un mosquito anófeles o una mosca o un hongo, pero hay un poco de todo. Los ribosomas. El ribosoma eucariota es 80S, el ribosoma bacteriano es 70S. Todos los ribosomas están constituidos por una subunidad más grande y una más pequeña. En el caso de la célula eucariota, esas dos subunidades tienen 60S y 40, y en el caso de las bacterias tienen 50 y 30. El S, se me ocurre que ustedes se acuerdan, ¿no? Eso quiere decir Svedberg, que es el apellido de un físico-químico sueco que fue el que construyó por primera vez o ideó una microcentrífuga. Y justamente tiene este nombre porque Svedberg es el coeficiente de sedimentación, es el tiempo que tarda una micropartícula como esta en sedimentar. Por eso el S. En el caso de la célula eucariota hay sitios especiales para la producción de energía, que son las mitocondrias, en el caso de una célula animal, por ejemplo, y cloroplastos en una célula fotosintética como los vegetales. Esto es una mitocondria, ustedes también la conocen, tiene una membrana externa, tiene una membrana interna, con todos estos plegamientos, que es donde se encuentra, donde se ubica el sistema de transporte de electrones. En el caso de los cloroplastos, algo parecido, una membrana externa, una membrana interna. Las proteínas implicadas en la fotosíntesis, que están como apiladas, formando, ven que parece que fuera una pilita de monedas. Bueno, cada uno de ellos son proteínas implicadas en la fotosíntesis y la cadena transportadora de electrones. Los cloroplastos también tienen grandes cantidades de esa enzima tan conocida, tan abundante en la naturaleza, que es la Rubisco. Las bacterias también la utilizan en el ciclo de Calvin, pero si se acuerdan que lo veíamos en la clase anterior, estaban en los carboxisomas. Hay una teoría que posiblemente ustedes también conozcan, que es la teoría endosimbiótica, que fue propuesta por Lynn Margulis en el año 1966. Y ella dice, en esta teoría, que debido a su semejanza morfológica, debido a la semejanza morfológica y al tamaño de las bacterias con las mitocondrias o con los cloroplastos, ella propone que el origen de estas organelas citoplasmáticas fue, allá lejos de hace tiempo, en los tiempos evolutivos, ¿no? Estamos hablando de miles de millones de años, una célula más grande englobó a una célula más pequeña. Esa célula más pequeña comenzó a perder independencia y a especializarse funcionalmente. Y así aparecen las mitocondrias y los cloroplastos. Entonces, la mitocondria, ella propone que en algún momento de la evolución fueron bacterias heterótrofas de vida libre y los cloroplastos fueron bacterias fotosintéticas de vida libre. ¿En qué se apoya ella para proponer este tema? En varias cosas. El tamaño es uno de ellos. El ADN de las mitocondrias y los cloroplastos tienen su propio material genético, que es bicatenario, circular y cerrado covalentemente, como el de las bacterias. La doble membrana que tienen
esos plegamientos de la membrana interna donde se encuentra la cadena transportadora de electrones, exactamente igual que en el caso de las bacterias, la forma en que se dividen. Una célula eucariota se divide por mitosis. En cambio, los cloroplastos y las mitocondrias se dividen por fisión binaria, como si fueran bacterias. Y por otro lado, los ribosomas. Estos dos organelas tienen sus propios ribosomas que son bacterianos, es decir, 70S. Es decir, en la actualidad se acepta bastante. Una cosa, un dato de color, ella misma cuenta que cuando propuso esta teoría, incluso ella escribe un paper que se llama El origen de la célula eucariota, dándole unas connotaciones similares a lo que les estoy diciendo. No fue aceptado. En principio fue absolutamente rechazado por la comunidad científica y ella lo presentó como a, no sé, 15 revistas distintas hasta que finalmente una lo aceptó y lo publicó. Y en la actualidad es una teoría bastante aceptada. Bueno, otras organelas rodeadas de membrana, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, los lisosomas, las vacuolas, y también tienen citoesqueleto. ¿Se acuerdan que yo les decía? En un momento se creyó que las bacterias no lo tenían, en la actualidad se sabe que sí. Bueno, este es el retículo endoplasmático. ¿Se acuerdan que hay un retículo endoplasmático liso, un retículo endoplasmático rugoso, que es donde se encuentran una gran cantidad de ribosomas? Las funciones ustedes también lo conocen. Bueno, en principio se ve como sacos aplanados que están conectados entre sí, y las funciones están relacionadas con la síntesis de las proteínas, con el metabolismo de los lípidos, con la detoxificación, sobre todo en el hígado, y con la glucoxilación. El aparato de Golgi, que también lo recuerdan, también son sáculos aplanados, rodeados de membrana, están implicados en la maduración de las proteínas y de los lípidos. También cuando la célula necesita formar vesículas para exportar sustancias, también, bueno, ellos son los que empacan esas sustancias que van a ser secretadas y producen los lisosomas. Y este es el citoesqueleto, que si el otro día se acuerdan que hablábamos del de las bacterias y hacíamos ciertas similitudes, acá está constituido por filamentos intermedios, por microfilamentos y por microtúbulos. Los microtúbulos son de proteína tubulina, los microfilamentos de actina. Y bueno, es una intrincada red que tiene mucho que ver con la forma de la célula y por supuesto le da soporte y de esa manera permite el desplazamiento de las organelas en el citoplasma. También está implicado en la división celular. La célula eucariota también se puede mover, se mueve por flagelos o por cilios. El otro día hablábamos de flagelo bacteriano que rotaba y de esa manera se movía la bacteria y el movimiento cambiaba dependiendo si rotaba en el sentido horario o antihorario. En este caso, el filamento eucariota se mueve como un látigo, o sea, se impulsa la célula moviéndose como si fuera un látigo. Y los cilios, ustedes vieron que hay muchos ciliados que tienen que ver también con la movilidad que tienen por estas prolongaciones que son más cortas y muy numerosas. La forma característica del flagelo eucariota, ¿se acuerdan con microtúbulos, el 9+2 famoso? Bueno, esto ya lo recuerdan. Y acá una tabla que saqué del Brock, si lo quieren ver más grande lo pueden ver ahí, que un poco la idea es hacer un resumen de las diferencias más importantes entre una célula eucariota y una célula procariota. Insisto, no pierdan de vista esto, porque más adelante en la materia vamos a volver sobre esto y es importante tener claro, por ejemplo, dónde están las diferencias. Bueno, y vamos al tema que nos ocupa hoy, que es el de los hongos. De hecho, hay toda una rama dentro de la biología, que es la micología, que es el estudio de los hongos y de las numerosas interacciones que tienen con organismos superiores, con animales y con vegetales también.
Están dentro de un reino distinto, que es el reino fungi, son eucariotas, por supuesto, están muy extendidos en la naturaleza. Hay hongos en la tierra, que ustedes los deben conocer, sobre todo los honguitos de sombrero, si a ustedes les gusta la naturaleza y suelen ir a, no sé, la zona serrana nuestra, hay una gran cantidad de hongos que son terrestres, y hay otros que son acuáticos. Tienen estructuras vegetativas que pueden ser uni o pluricelulares. Tienen pared celular, todos los hongos tienen pared celular. Es un ejemplo de célula eucariota con pared celular, pero una pared celular que generalmente es de quitina, aunque algunas tienen otros polisacáridos. Se propagan por esporas. ¿Se acuerdan que el otro día yo les decía, ojo con la diferencia entre una espora bacteriana y una espora fúngica? Por supuesto que las estructuras son distintas, pero también la finalidad. La espora bacteriana es una estructura de supervivencia, mientras que las esporas fúngicas tienen una finalidad que es la reproducción. Los hongos pueden producir esporas sexuales y asexuales, pero siempre tienen finalidad de reproducción. En cuanto a la forma de crecimiento, hay hongos que son filamentosos, como estos que ven acá. Esto lo deben haber visto alguna vez en la heladera de su casa cuando una naranja, un zapallito o un pan negro les quedó más del tiempo aconsejado y aparecen esas manchas verdosas que si ustedes la miran con detenimiento, son filamentos, es como un crecimiento algodonoso. Ese tipo de crecimiento lo dan los hongos filamentosos. Otro que también conocen, que son las levaduras. Estas son levaduras vistas en un microscopio de fondo oscuro. Son células individuales, son ovaladas, y todo esto es el cuerpo del microorganismo. Y por otro lado, las setas, que eran las que yo les decía, el famoso honguito de sombrero. ¿Cómo se alimentan los hongos? Hay distintas formas. En principio no son fotosintéticos, ustedes saben que no son vegetales, son hongos, están en un reino distinto, por lo tanto no tienen ni cloroplastos ni clorofila, por supuesto tampoco. Se alimentan a partir de materia orgánica que está sintetizada por otros. Ese tipo de alimentación se llama heterótrofa o heterotrófica, da igual. Y tienen una gran capacidad para la síntesis de enzimas digestivas que rompen moléculas de gran tamaño para luego poder absorberlas. Muchos hongos, o sea, son todos heterótrofos, pero algunos son saprófitos. ¿Qué quiere decir? Que esa materia orgánica ya preformada de la cual se están alimentando es materia orgánica en descomposición. Ellos tienen mucho que ver en la descomposición de la materia orgánica. Por ejemplo, los restos vegetales son atacados por las enzimas fúngicas. Y también tienen que ver con la circulación de los nutrientes, como hablábamos de las bacterias en alguna de las primeras clases, y por lo tanto la fertilidad de los suelos. Hay otros hongos que son parásitos. Los otros son saprófitos, se alimentan de materia orgánica en descomposición. Estos son parásitos, es decir, desarrollan a expensas de otros, que pueden ser, en este caso, el dueño de ese pie es un humano. Esos hongos son el famoso pie de atleta, el tricofiton. Entonces, hay muchos hongos que producen micosis en humanos, pero también producen muchas enfermedades en los vegetales. De hecho, gran parte de las pérdidas de las cosechas se producen debido al ataque de hongos. Casi el 70% de las enfermedades de las plantas son producidas por hongos. El porcentaje restante pueden ser virus, viroides y bacterias también. Y hay otros hongos que se unen de una manera muy particular, pero no en forma de parásitos. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando hablaban en alguna materia del principio de la simbiosis. Hay distintas maneras en que dos organismos se pueden unir. Una de ellas es uno se beneficia y el otro se perjudica, como en el caso este de los parásitos, pero hay otro que se llama mutualismo, en el cual los dos elementos de esa unión se ven beneficiados. Hay muchos hongos
que se unen a las raíces de las plantas, formando lo que se llaman micorrizas. Y los dos se benefician notablemente de esta unión. Y un hongo, se los comento porque seguramente lo conocen, son las trufas. Vieron que hay unos hongos que son muy caros por la forma en que hay que buscarlos y demás, pues son subterráneos, que tienen esa unión y se unen a los nogales, a los castaños. O sea, estos hongos, las trufas, están unidas a las raíces de ese tipo de plantas. Bueno, en cuanto a las estructuras, un poco más de lo que decíamos en un principio. Están los que son unicelulares, como las levaduras. Acá se ven levaduras, como las que ustedes usan para cocinar el pan o la pizza, vistas al microscopio electrónico. Pluricelulares, acá están viendo cómo desarrolla un hongo en una caja de Petri. Es lo que yo les decía, esa cosa filamentosa que se suele ver, pero también deben haber visto alguna vez en un pan negro, esas manchas verdes que aparecen, es el hongo que está desarrollando. Y hay algunos que tienen dimorfismo. ¿Qué quiere decir? Que pueden alternar entre estas dos formas. A veces son unicelulares y otras veces son pluricelulares. Y un ejemplo que les pongo es el de un hongo bastante conocido. Aquellos que después de esta materia hagan bacteriología y micología clínica lo van a ver porque produce muchas infecciones, alguno por ahí las ha sufrido, que es la cándida. Ay, no lo puse, pero esta C es de cándida, Candida albicans. Es una levadura, ustedes la pueden ver de esta manera, la ven como si fuera una levadura de cerveza, pero alterna en una forma de desarrollo micelial o una forma de desarrollo levaduriforme. Producen candidiasis, las candidiasis orales en la boca, candidiasis vaginales. Bueno, en cuanto a los hongos filamentosos, o también llamados mohos, si uno lo ve a la lupa, porque son bastante grandes como para que uno los pueda ver fácilmente, o al microscopio también se ven, por supuesto, vamos a ver algo parecido a esto. Este es un hongo en particular que es el Penicillium, lo deben haber escuchado. Es el género a partir del cual Fleming, por el año 1928 más o menos, descubrió la penicilina. Lo que tienen es hifas, es decir, esto que ustedes ven acá como ramitas, que es donde se encuentra el citoplasma de este hongo y los núcleos. Pueden o no tener septos. ¿Ven estas divisiones transversales que acá en el dibujito aparecen? Son los septos. Y todo esto junto, es decir, todo el conjunto de hifas, toda esta red de hifas, es lo que constituye el micelio. ¿Sí? Entonces, el micelio del hongo, que es lo que ustedes ven en una caja de Petri, es una enorme cantidad de hifas que están creciendo. Y esas hifas pueden estar septadas o no. Acá hay un detalle. Estas son hifas cenocíticas, es decir, hifas que no tienen tabiques. Estas divisiones transversales son los tabiques. Entonces, esto es una hifa cenocítica. Aparentemente, en la evolución aparecieron primero este tipo de hifas y luego, de una manera más moderna, aparecieron las que son tabicadas. Digamos, ¿qué importancia tiene desde el punto de vista de la identificación del hongo? Los micólogos saben que hay algunos hongos que tienen el micelio tabicado y otros que no. Entonces, al ver el micelio, que se ve muy fácilmente, ya tienen una orientación sobre de qué tipo de hongo se puede estar tratando. Nuevamente, un poco más de lo mismo. Este es un dibujito de una hifa septada, es decir, con esos septos transversales, y así se vería al microscopio óptico si ustedes ven un hongo que tiene hifas septadas. Y este es cenocítico, es decir, es como una gran bolsa donde se ven los núcleos que van de un lado para otro y no hay ningún tipo de septo. ¿Para qué es importante esto? Desde el punto de vista de la identificación del hongo. Así se ve un micelio. Esto es una foto en la lupa que se ve como una zona algodonosa.
Si uno toma una pequeña cantidad de esto y lo miramos al microscopio, lo que van a ver son las hifas, una enorme cantidad de hifas que constituyen este micelio, que ustedes lo pueden ver a simple vista. Y acá les pongo como para que vayan familiarizándose con este tipo de terminología. Lo que es una hifa, el conjunto de hifas que forman los micelios, y acá aparece otra cosa más, que son las esporas. Las esporas, en el caso de los hongos, también se suelen llamar conidios, es decir, los conidios son esporas. Y acá de vuelta, la gran diferencia entre las bacterias y los hongos. Las esporas tienen una finalidad reproductiva. En el caso de las bacterias, son de supervivencia, son formas de resistencia a las condiciones ambientales adversas. ¿Cómo se reproducen los hongos? A diferencia de las bacterias, que la única manera de reproducción que tienen es asexual, los hongos se pueden reproducir asexual o sexualmente. La reproducción asexual puede ser por fragmentación de hifas. Eso lo van a ver muy fácilmente. Si ustedes tienen una placa de Petri con ese desarrollo algodonoso, toman una pequeña porción del mismo, con un ansa, y lo ponen en una caja de Petri con un medio de cultivo, pero que está estéril, rápidamente va a desarrollar el mismo micelio en esa nueva caja de Petri. Es decir, un trocito de micelio puede dar origen a una nueva desarrollo de hongo. Hay algunos que producen las esporas, entonces se producen las esporas, la espora cae en un lugar apropiado y desarrolla un nuevo micelio. Y si no, en el caso de las levaduras, por gemación. Lamentablemente se me congeló la animación que les había puesto, pero esto era una levadura que estaba gemando. Eso es en cuanto a la reproducción, es decir, ¿qué es la gemación? Perdón. Se forma como una pequeña, un chichón de esta célula inicial, se duplica todos los componentes celulares y van a la célula en formación y luego se separan. O sea, en algún momento quedan como una especie de 8 y luego se separan las dos células. Eso es una división por gemación. Es un tipo de reproducción asexual muy común en las levaduras. Y después tienen una reproducción sexual, lo que implica la formación de otro tipo de esporas que son sexuales. ¿Qué diferencia hay entre una espora sexual y una asexual? O sea, entre esta que está acá y esta, es que estas esporas son diploides. Estas esporas son haploides, porque tienen que unirse dos esporas para dar un cigoto. O sea, una típica reproducción sexual. Bueno, lo que les decía recién. ¿Qué tipo de esporas asexuales pueden producir los hongos? Dependiendo de qué tipo de hongos va a dar un tipo de esporas distintas. Esta transparencia lo que muestra son las distintas alternativas de formación de esporas asexuales que tienen los distintos géneros de hongos. Cada género de hongo tiene una manera en que forma sus esporas asexuales y esas esporas además tienen una forma particular. Y se clasifican en artrosporas, conidiosporas, blastosporas, esporangiosporas y clamidosporas. En el caso de las artrosporas y de las clamidiosporas, ahora vamos a ver, estos son dibujitos, fotografías al microscopio o micrografías electrónicas donde se ve mejor. Pero en estas dos, en realidad lo que hace el hongo es modificar una hifa, en general engruesa las paredes y se fragmenta. Es decir, fíjense ustedes, esto es una artrospora, es una hifa septada que empieza a engrosar los septos y se fragmentan. Y cada uno de esos fragmentos constituyen una espora asexual, en el sentido de que cae en un medio apropiado, que puede ser un medio de cultivo o en el ambiente, y da origen a un nuevo micelio. Lo mismo ocurre con las clamidosporas. Las otras, a diferencia, lo que se forma es
una de las tantas hifas que constituyen el micelio se diferencia, se la llama hifa fértil, y da una formación que toma distintos nombres, a partir de la cual se forman las esporitas. Ahora los vamos a ver en detalle. Esto es una micrografía electrónica donde se puede ver el micelio, un micelio originalmente tabicado, donde hay un engrosamiento de los septos y una fragmentación. Y cada una de estas zonas quedó transformada en una espora. Por la forma que tienen y por la manera en que se han formado, se llaman artrosporas. Pero viene directamente de una modificación de la hifa. Estas son las conidiosporas. En este caso, hay una hifa que se transforma o se modifica, se transforma en una hifa fértil, y en el extremo de la misma se forman una gran cantidad de conidios o de esporas que se llaman conidióforos. Es decir, todas esas pelotitas que se ven son las esporas que se liberan, son llevadas por el viento, si están en la naturaleza, caen en un medio apropiado y dan origen a un nuevo micelio. Algunos hongos que son bastante conocidos y que dan este tipo de esporas son el género Aspergillus. Esta es una micrografía electrónica. Se ve la hifa que se modifica en una hifa fértil, y ahí están las esporitas, que son esas pelotitas que se ven, que se van a liberar y van a dar origen a nuevos micelios. Y por este lado, el Penicillium, ese hongo que tiene forma de pincel. Los extremos del pincelito son una enorme cantidad de esporas o conidiosporas que van a caer y van a dar origen a un nuevo micelio. Estas son esporangiosporas. Sí, ustedes dirán, ¿qué nombres? Los micólogos son así, ponen nombres tremendos, pero así es. En este caso, nuevamente, hay un micelio, alguna de las hifas de ese micelio se transforma en una hifa fértil y en su extremo se producen las esporitas. La diferencia con el caso anterior del Penicillium o del Aspergillus es que esas pelotitas que son las esporas van a estar en el interior de una bolsa. En el otro caso no, estaban unidas unas a otras y luego cuando estaban maduras se liberaban. En este caso, están en el interior de una especie de bolsa que en definitiva queda llena de una gran cantidad de esporas, finalmente estalla y esas esporitas son dispersadas en el ambiente y cada una de ellas, si caen en un lugar apropiado, dan origen a un nuevo micelio. Esta bolsa se denomina esporangio. Por eso da origen a las esporangiosporas. Es decir, como en el caso anterior, una hifa fértil que se diferencia y da un esporangio en cuyo interior hay una enorme cantidad de esporas que se llaman esporangiosporas porque crecen en el interior de un esporangio. Esto sería lo que se ve en microscopio óptico con una tinción. Estas líneas que ustedes ven en cantidades es el micelio, y alguna de las hifas de ese micelio se diferencian y dan origen al esporangio, en cuyo interior está lleno de esporangiosporas. Es característico de un género que se llama Rhizopus. Luego esto estalla y se liberan las esporas que van a dar origen a nuevos micelios. Y luego las clamidosporas. ¿Se acuerdan que yo les dije, en los dos extremos, las artrosporas y las clamidosporas son modificaciones o engrosamientos de la propia hifa? En los otros casos hay una hifa que se modifica y se transforma en una hifa fértil que da lugar a las esporas. En este caso no, la propia hifa sufre un engrosamiento y en el interior se encuentran los conidios o las clamidosporas. De acuerdo a la ubicación que tenga ese engrosamiento de la hifa, puede ser un clamidosporio
un clamidoconidio intercalar o terminal, dependiendo el lugar donde se produce. Y las blastoconidias, que es el caso típico de las levaduras, que van a dar origen a una nueva célula a partir de un proceso que se conoce como gemación. Esta es la célula madre que reproduce o duplica todo su material y se reparte entre la célula madre y la gema o brote. Y finalmente, cuando están listas, se libera y quedan dos células exactamente iguales. Estos son blastoconidios. ¿Cómo se clasifican los hongos? Hay una forma clásica de clasificarlos de acuerdo a las características que tiene la fase vegetativa, es decir, cómo es el micelio, si está bicado, si no, si es un micelio cenocítico, a la forma de reproducción que tiene, cómo son las esporas. Y más modernamente a todo esto se le agregan características fisiológicas como las pruebas bioquímicas. A las bacterias se les hace prueba bioquímica para identificarlas. Es decir, ¿qué es una prueba bioquímica? Se pone el hongo o la bacteria, llegado el caso, frente a distintos sustratos, por ejemplo, distintos azúcares, aminoácidos, y de alguna manera se pone en evidencia si es capaz de utilizarlo o no. Entonces, estamos evaluándolo fisiológicamente. Y por supuesto, en la actualidad, por pruebas genéticas también. ¿Cómo se clasifican los hongos? Les decía que ponen nombres complicados. Se los clasifica en zigomycetes, en ascomycetes, en basidiomycetes, donde están los honguitos de sombrero que ustedes conocen, y en los deuteromycetes, o también llamados fungi imperfecti. ¿Por qué se los llama así como hongos imperfectos? Porque no se les reconoce reproducción sexual. En el caso en que en algún momento se estudien y se detecte una reproducción sexual, se pondrán en alguno de estos grupos, en este o en este. Ahora vamos a ver las esporas que producen de acuerdo al tipo de reproducción sexual. Es decir, dentro de estos grupos de hongos, los zigomycetes, los ascomycetes, los basidiomycetes, son capaces de tener reproducción sexual y asexual. La reproducción asexual es por algún tipo de esporas como las que vimos recién. Y la reproducción sexual es por las esporas que vamos a ver ahora. Lo mismo con los ascomycetes. Tienen una reproducción asexual produciendo algún tipo de las esporas que veíamos recién. Vamos a hablar de la tipo de reproducción sexual. Los zigomycetes dan zigosporas, los ascomycetes dan ascosporas y los basidiomycetes dan basidiosporas. Dentro de los zigomycetes se encuentran hongos filamentosos que tienen un hábitat terrestre, tienen hifas cenocíticas, o sea, no están segmentadas, no tienen septos, tienen reproducción sexual por zigosporas y una reproducción asexual por la formación de esporangios. ¿Se acuerdan los esporangios? Hifa fértil con una bolsa y en su interior una gran cantidad de esporas que se llamaban esporangiosporas. ¿Por qué se llaman así? Porque se forman en el interior de esa bolsita de la que hablábamos, que se llama esporangio. Entonces, ven, los zigomycetes tienen una reproducción sexual con estas esporas y una reproducción asexual con estas otras esporas. Y algunos ejemplos. Siempre que hay una reproducción sexual, es un proceso heterotálico. ¿Qué quiere decir? Que se unen dos talos, o sea, dos cepas de ese hongo, con polaridad distinta. No podemos hablar de sexos distintos, pero en general se habla de que se une un positivo con un negativo. Es una verdadera reproducción sexual. O sea, estas esporas, a diferencia de las anteriores, son haploides, porque se unen para formar una cigospora.
se unen dos talos distintos. Esto sería un ciclo de vida de un zigomicete. Podríamos empezar en esta zona. Acá lo que ellos muestran son dos talos distintos. El rojo sería uno y el celeste o azul sería el otro. Entonces, dos talos distintos, el rojo y el azul, un positivo y uno negativo, como suele hablarse en el caso de los hongos, se encuentran, se unen para dar una cigospora, que en realidad es una especie de cigoto. Cada una de estas son haploides, N, no sé por qué le pusieron N mayúscula, uno generalmente pone N minúscula. Bueno, se une para dar una especie de cigoto o cigospora que es diploide. Y esto va a germinar dando un nuevo micelio. Este micelio, en algunas condiciones, se va a reproducir de manera asexual. ¿Se acuerdan que estos cigomicetes producían cigosporas si se reproducían sexualmente, pero cuando se reproducen asexualmente, producen esporangiosporas? Es decir, se forma en alguna hifa una hifa fértil que forma un esporangio, es decir, la bolsita con un montón de esporas en su interior. En un momento esa bolsita ya está madura, estalla y se liberan enorme cantidad de estas esporitas que caen en un lugar apropiado, germinan y dan lugar a nuevos micelios. ¿Se entiende? Entonces hay toda una fase que es N y hay una fase que es 2N. O sea, una haploide y otra que es diploide. Este es el caso de los zigomicetes. Habíamos dicho que hay otro grupo que son los ascomicetes. También son hongos filamentosos, pero también hay algunas levaduras. Cuando crecen de manera filamentosa, producen un micelio septado. La reproducción sexual es con ascosporas y la reproducción asexual es por clamidosporas, que lo habíamos visto hace un momento. ¿Cómo son las esporas de la reproducción sexual? Son endosporas. ¿Por qué? Porque crecen en el interior de un saco que se llama asco. Este es fácil de acordarse. Entonces, se forma un asco y en su interior un número determinado de ascospora. Cada una de estas es una ascospora. Esto es en el caso de la reproducción sexual. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se forman? Se unen dos células o hifas de sexo opuesto, como decíamos antes, una positiva y una negativa. Se fusionan los núcleos en una misma célula. Eso se llama cariogamia. Luego sufren meiosis seguida de mitosis. Y lo que se obtienen son núcleos haploides que se transforman en ascosporas, que son estas, que son las esporas que van a producir reproducción sexual. Por eso son haploides, porque se van a unir con otras y ahí se completa la totalidad de información que necesitan. Y es un proceso heterotálico, ¿por qué? Recuerden, el talo es el cuerpo del hongo, se lo llama talo porque no es que está diferenciado. En una planta nosotros hablamos de un tallo, hojas, fruto. Acá no, el hongo tiene el mismo tejido, por eso se llama talo. Y hay talos positivos y talos negativos. Cuando se encuentran dos talos distintos, heterotálico, se produce la reproducción sexual. ¿Qué pasa con las basidiosporas, característicos de los basidiomicetes? De vuelta, en este caso se unen dos hifas de sexo distinto, los núcleos se fusionan, habíamos dicho, eso se llama cariogamia, y se forma un basidio. Se produce meiosis, los núcleos migran hacia estructuras externas, como son estas,
¿Por qué dice externas? Porque en este caso eran internas porque estaban en el interior de un asco. Estas son externas, no están dentro de nada. Y de esa manera se forman las basidiosporas. Esto es lo que hacen los hongos comestibles. Y de vuelta el proceso sexual es heterotálico. Esto es un detalle. Todo eso que recién veíamos en un hongo, los basidomicetes son los honguitos de sombrero, se encuentran acá abajo. Debajo del sombrero, si alguna vez lo miran, están las laminillas donde se encuentran este detalle que habíamos visto acá. Esto ocurre en esta zona del honguito de sombrero. Una vez que quedan liberadas esas basidiosporas, caen al suelo y dan origen a una nueva honguito de sombrero. Y los deuteromicetes, los últimos que decíamos, son hongos filamentosos que tienen reproducción asexual, es decir, son capaces de producir esporas asexuales. ¿De qué tipo? De cualquiera de estos. Porque dentro de este grupo hay una gran cantidad de hongos a los cuales todavía no se les conoce una reproducción sexual. Si con el tiempo alguien las descubre, seguramente irán a parar a los cigomicetes, ascomicetes o basidomicetes. Por lo pronto, solamente se les reconoce reproducción asexual y con cualquiera de estas esporas asexuadas. Y esto sería un detalle de cómo sería el crecimiento de un moho o de un hongo filamentoso cuando se reproduce asexualmente. Vamos a analizarlo de a poco a ver qué característica podemos ver. Estas son las hifas, son hifas tabicadas. Hay una hifa que se diferencia, que se produce una hifa fértil y va a dar esporas. Estas esporas, fíjense ustedes, no es una diferenciación de la hifa, sino que se forma una hifa particular que da lugar a las esporas. Y por otro lado, esas esporas no están dentro de una bolsita, son esporas que rápidamente quedan en libertad. Esto en realidad es un penicillium por el dibujito, y son conidiosporas que quedan libres, caen en un lugar apropiado y germinan dando un nuevo micelio. Morfología de algunos hongos. Estos generalmente se los damos porque muchas veces cuando vemos hongos en el laboratorio podemos encontrar alguna de estas particularidades. ¿De dónde sacamos los hongos para ver en el laboratorio? Sencillamente lo que hacemos es abrir cajas de Petri estériles con un medio de cultivo apropiado. De paso les voy diciendo, el medio de cultivo para hongos se llama Saburó, ya lo vamos a ver cómo se escribe en una de las diapositivas posteriores. Entonces abrimos ese medio de cultivo y dejamos que caigan esporas que nosotros no vemos, pero que están en el ambiente donde nos encontramos. Esas esporas caen en ese medio de cultivo, encuentran las condiciones y ocurre esto. Es decir, cazamos, entre comillas, estas esporas que caen en el medio de cultivo y rápidamente tenemos un micelio desarrollando en nuestra caja de Petri. Y después miramos a ver qué tenemos al microscopio y solemos ver una gran variedad de morfologías. Hay hongos que son patógenos para el hombre, desde distintos puntos de vista. Hay algunos que producen alergias, a lo mejor alguno de ustedes es alérgico a los hongos, las esporas de los hongos son bastante alergénicas. Eso es un tema de inmunología, no lo vamos a tratar acá. Pero las otras dos alternativas sí nos interesan. Las micotoxinas y las infecciones producidas por los hongos que se llaman micosis. Una micosis es una infección fúngica que ocurre en el hombre. ¿En dónde? Ahora lo vamos a ver. Hay micosis profundas, hay micosis superficiales. Depende en qué lugar se ubique de nuestro cuerpo ese hongo. Las micotoxinas son, como su nombre lo indica, toxinas, exotoxinas, es decir, el hongo la produce y la libera al ambiente, que son bastante importantes desde el punto de vista de los alimentos.
Es decir, el hongo las produce como un metabolito secundario, es decir, no es necesario para la célula. No sé si ustedes recuerdan este concepto. Metabolito secundario es aquel que el microorganismo produce cuando ya ha dejado de crecer activamente. Es decir, no es necesario para su vida. El tema es que los producen muchas veces en los cereales, en distintos productos que luego son consumidos por el hombre y son tóxicos, muchos de ellos. Estos se conocen desde la época medieval. Hubieron grandes intoxicaciones producidas en la población por micotoxinas, que producían una serie de patologías como alucinaciones, la gente gritaba, salía corriendo por la calle, y claro, en esa época uno corría un serio riesgo de terminar en la hoguera porque consideraban que la persona estaba endemoniada o poseída por algún espíritu maligno. Pero hubo mucha mortandad en algunas épocas, sobre todo en épocas donde había hambrunas, que las personas de menos recursos hacían pan, incluso cuando, por ejemplo, el centeno estaba contaminado por el hongo. Aquí ven ustedes, esto es centeno contaminado, esas cosas negras, es la Claviceps purpurea, un hongo que produce unas micotoxinas muy potentes y que dan este tipo de alteraciones. Hay muchos casos en la historia donde hubieron eventos que están muy bien descritos y que en la actualidad se sabe que eran micotoxinas. Por ejemplo, hay un libro que es Las brujas de Salem, en un lugar, Salem era un lugar en Estados Unidos, por el 1600 también, donde hubo una intoxicación masiva con micotoxinas. Bueno, ¿cuáles son las micotoxinas más conocidas? Las aflatoxinas producidas por el Aspergillus flavus, de ahí aflatoxinas. Estas, digamos, son importantes porque producen alteraciones a nivel hepático y el consumo de grandes cantidades y durante un tiempo muy prolongado puede llegar a terminar con un cáncer hepático. Y luego una gran cantidad de otras. Es más, el Código Alimentario Argentino en algunos productos pide la búsqueda de aflatoxinas y asegurar que el alimento en cuestión está libre de ellas. En otro lugar, que no es el código, sino la farmacopea, pide la búsqueda de aflatoxina en las hierbas que se utilizan para hacer infusiones. O sea, la farmacopea pide desde el punto de vista microbiológico que cumpla con muchos requisitos, o sea, ausencia de ciertas bacterias que pueden ser perjudiciales para el hombre. Pero también pide que se asegure la ausencia de este tipo de toxinas. O sea, no solamente el código alimentario, sino también la farmacopea. Y bueno, acá otras que son muy importantes y que tienen distintos tipos de efectos sobre la salud de la población. Algunas de ellas afectan el sistema inmune, disminuyéndolo, otras producen distintos tipos de anemias. Es decir, el tema es el consumo en cantidades importantes y durante un tiempo importante también. Y después lo que llamamos las micosis. Hay alrededor de 50 especies de hongos que pueden producir enfermedades en el hombre. En realidad, la generalidad de los casos son casos leves. Es probable que más de uno de ustedes haya tenido algún tipo de micosis superficiales en la piel o, si no ir más lejos, caspa. Pero hay veces que las enfermedades fúngicas son más profundas y son más complejas. Las micosis superficiales están dadas por aquellos hongos que colonizan, también se llaman dermatofitos, porque pueden colonizar la piel, los pelos. En general son lesiones de este tipo. Esto es lo que se conoce como tiña, y esto es el pie de atleta, el tricofiton. El de la caspa es el Pityrosporum ovale, que seguramente en alguna propaganda de shampoo lo deben haber escuchado. Esas son micosis superficiales. Hay veces que los hongos logran afectar capas más profundas de la piel y dan lesiones como esta. La lobomicosis no es común en nuestro país, es en zonas
en África, por ejemplo, pero lo puse como muestra de una afección bastante llamativa. La esporotricosis sí se puede producir, a veces ocurren estas cosas porque el hongo se encuentra en el suelo, las esporas del hongo están en el suelo, trabajando, haciendo jardinería o en la tierra, uno se puede lastimar, puede ingresar la espora y puede producir cosas de este tipo. Estas están colonizando capas más profundas de la piel. Y las más preocupantes de todas, por el tipo de patologías que producen, son las micosis sistémicas o profundas. Es decir, es cuando el hongo logra multiplicarse en órganos, como por ejemplo los pulmones. Dentro de las que producen lesiones en los pulmones está la histoplasmosis, el hongo es el histoplasma, o la coccidiosis. Casos de histoplasmosis hay, por ejemplo, en gente que va a limpiar galpones que están cerrados desde hace mucho tiempo y las esporas del hongo están en grandes cantidades en suspensión. Tienen que ser zonas o lugares oscuros, lugares con una humedad importante porque el hongo necesita humedad para desarrollar mejor, y están las esporas en suspensión o se ponen en suspensión por el trajinar de las personas. Y esas esporas se respiran, llegan a los pulmones y ahí producen los problemas. Y después hay lo que se llama micosis oportunistas. El término oportunista se da no solamente en los hongos, sino también en las bacterias. Hay bacterias oportunistas, es decir, vieron que en varias oportunidades hablamos, hay bacterias inocuas con las cuales convivimos sin ningún problema, hay bacterias patógenas, es decir, aquellas que son capaces de producir daños en el hombre, porque tienen factores de patogenicidad, es decir, herramientas o armamento que les permiten dañarnos. Y hay otros que son oportunistas, es decir, como las personas, ¿no? Si se les presenta la oportunidad, pueden dañarnos. Y ahí está la cándida. La cándida desarrolla en general como una levadura, si la ponemos en un medio de cultivo parece una bacteria, y produce cosas como esta. Esto es una candidiasis oral, es decir, todo eso blanco que ustedes ven es el desarrollo de la bacteria. ¿Por qué podría ocurrir esto? Estas cosas suelen darse después de un tratamiento antibiótico prolongado. Esta levadura suele encontrarse en la boca, pero en la boca hay muchas bacterias que constituyen la microbiota de la boca. Entonces, estando saludable esa microbiota, hay mucha competencia y si hubiera alguna cándida, no puede desarrollar demasiado. Habrá, pero controlada. Un tratamiento antibiótico durante mucho tiempo puede lograr eh, alterar de una manera bastante importante esa microbiota, dejando el espacio para la cándida, que aprovecha esa oportunidad, de ahí el nombre de oportunista, y prolifera demasiado. Lo mismo puede ocurrir en vagina con la candidiasis vaginal. Bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico? Ahí está el medio de cultivo que yo les decía, el saburó. El saburó tiene la particularidad de un pH bastante bajo. Sobre el saburó, sobre el pH y demás, ya vamos a hablar más adelante. Por el momento me conformo con que sepan que es un medio de cultivo descripto para el desarrollo de hongos. ¿Por qué decimos que es para ello? Bueno, ese pH no es muy amigable para la mayor parte de las bacterias, entonces ellos desarrollan mejor que las bacterias. Es lo que se llama un medio selectivo, ya lo vamos a ver. Estos son desarrollos, esto es un hongo filamentoso en una placa de Petri con el medio saburó, y esto es una levadura en el mismo medio. Fíjense ustedes, bueno, no han visto desarrollos de bacterias, pero las levaduras dan colonias muy similares a las de las bacterias. Los micólogos le dan mucha importancia a los caracteres culturales, es decir, a cómo desarrolla la colonia en el medio de cultivo, el color de la colonia, cómo se extiende, cuánto desarrolla. Hay algunas veces algunos géneros de hongos que desarrollan tanto que chocan
con la tapa de la caja de Petri. Por ejemplo, el género Mucor o el Rhizopus, que lo acabábamos de ver, dan unos desarrollos enormes, sumamente invasivos. Entonces, todo eso es información que el micólogo utiliza para la identificación. O sea, es importante los caracteres culturales de la colonia. Hay que ser también claro, ¿no? La riqueza morfológica de los hongos en cuanto a las colonias y en cuanto a lo que se ve al microscopio es muy superior a la de las bacterias. Bueno, y también es importante la observación al microscopio óptico. De las hifas, ahí podemos ver si es septada o no es septada, eso ya es una información, y las esporas. Las esporas son bastante distintas unas de otras, así que se pueden ver. El tamaño de los hongos permite observarlos entre porta y cubre sin mayores inconvenientes, y también se les puede poner el azul de metileno y se ven cosas así, lo cual aumenta el contraste y favorece la observación. Pero se puede ver perfectamente con una gotita de, no se le pone agua en general, se pone un líquido de montaje. El líquido de montaje que se usa para los hongos tiene una glicerina que es densa. A ver, ¿cuál es el tema? El tamaño de los hongos es, por supuesto, muy superior al de las bacterias. Ustedes lo ven a simple vista, las cifas. Entonces, si uno lo pone entre porte y cubre, y luego le pone el cubreobjeto, puede llegar a destruir las estructuras, romperlas, y por lo tanto perder información. Entonces, se le pone, en vez de una gotita de agua, una gotita de líquido de montaje, y ahí se pone el inóculo o una ansadita del hongo, y ahí se lo ve. Digamos, la única diferencia es darle un medio con un poquito mayor de densidad para que no se rompan las estructuras del hongo que son de mayor tamaño. Acá donde yo les decía de lo que se ve al microscopio y la riqueza morfológica. Fíjense ustedes que son bastante distintos. Para el ojo avesado del micólogo, no es mi caso, es fácil diferenciar esto de esto. Esto es un penicillium que tiene el pincelito y las esporitas, los que están libres, y este otro que tiene esporas de una forma distinta. Lo mismo que esto o que esto. Digamos, a esto nos referimos con la riqueza morfológica de los hongos. Bueno, esto es todo por hoy. Tómenlo con calma, insisto, los micólogos son complejos, los hongos son complejos en cuanto a sus ciclos de vida también. La idea no es que se estudien de memoria los ciclos de vida de los distintos hongos, pero sí que tengan herramientas como para, primero, conocer cuáles son las afecciones que pueden dar al ser humano, digamos, las micosis, las micotoxinas o, de última, las alergias. La variedad morfológica que uno puede ver al microscopio y también en la caja de Petri, las formas, los medios en los cuales lo vamos a hacer desarrollar, tener ya el medio saburó, y por otro lado, que tienen estructuras sexuales y asexuales, y que la diferencia en cuanto a la formación y a la morfología de esas esporas también favorece la clasificación, o sea, la taxonomía de los hongos. Bueno, chicos, muchas gracias y nos seguimos viendo el viernes.